La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Puedes orar por mí? La semana pasada, hace como 3 días, 2, 3 días, recibí una llamada de una hermana y básicamente me pidió a ver para que orara por su hijo. Aquí también le estoy pidiendo a la iglesia, porque la iglesia es una, independientemente de las denominaciones. Debemos de orar unos por otros. Debemos pedir por las necesidades de nuestro prójimo. Aquí hay una necesidad de oración por el hijo de esta hermana, y yo también quisiera pedirles por la fe de esta hermana, ¿ok? Porque en todo caso tiene que ver siempre con nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquellos que tienen fe o que tenemos fe, tenemos que ser misericordiosos con los que son débiles en la fe. Un débil en la fe es una persona que cree un evangelio diferente, una persona que cree cosas que no son. Pero Pablo dice que debemos de ser compasivos y misericordiosos con los débiles en la fe. Entonces, independientemente de en dónde esté cada quien, por ejemplo, un católico, un testigo de Jehová, si alguien se humilla y le pide a la iglesia, ¿puede orar por mí? Ahí ya hay una acción de humildad. Entonces vamos a estudiar, hermanos, cómo es que nosotros podemos alcanzar al Señor para que el Señor mismo escuche nuestras oraciones. Porque una de las cosas, precisamente por ser débiles en la fe, pensamos que el Señor a veces a nosotros no nos escucha, y eso es un error. Pero bueno, como les digo, tiene que ver con cómo en el conocimiento. Por ejemplo, Pablo en la carta a los Hebreos, cuando les escribe a los hebreos que conocían la ley, les dice: ustedes ya deberían de ser perfectos, pero veo que no. ¿Por qué? Porque todavía andaban en cosas materiales, cosas de este mundo, cosas, cosas carnales. Entonces dice Pablo: es necesario que yo les dé, alegóricamente, les dé lechita. Dice: no les puedo llevar vianda. ¿Qué es vianda? Es hablar cosas por muy profundas, espirituales, que difícilmente un niño puede entender. Niño espiritual. Entonces vamos a estudiar aquí, hermanos, cómo es que el Señor escucha nuestras oraciones, qué debemos de hacer, y si aquí hay una persona que tiene una necesidad de oración, pídala, póngala aquí para orar unos por otros en los comentarios. Y si usted se une a la iglesia para orar por las necesidades de esta hermanita y de su hijo, simplemente haga un comentario de amén. Entonces, vamos a estudiar la palabra de Dios en Juan 14:13. Dice Jesús: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, tengan en cuenta que esto se lo dice Jesús a sus discípulos. ¿Ok? Lo que pidan al Padre, lo haré. Entonces, en el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Él hará. Y quiero comenzar, antes de irnos al Génesis, para mirar cómo Dios bendice. Cuando bendice a una persona, bendice toda la familia. Entonces, por ejemplo, en Génesis 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho
hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero fíjense bien en el 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé es figura de Cristo, hermanos. Entonces, Noé, que halló gracia a los ojos de Dios, cuando vino el diluvio, o sea, cuando viene el castigo por la maldad de nuestros pecados, y todos estamos bajo la ira de Dios antes de llegar a los pies de Cristo, Dios halló gracia en Noé. Noé, que es figura de Jesús. Entonces, si Dios halló gracia en su Hijo amado Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer nosotros para entrar en esta gracia? Hacernos un solo espíritu con Cristo. Pero fíjense bien, hermanos y hermanas, cuando Dios salvó a Noé, no nada más salvó a Noé, sino a toda su familia. Por la fe de una persona, el Señor los salva a toda la familia. Ahora, yo sé que les viene a la mente cuando viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios, el Señor, le dijo a Lot que saliera a través de los ángeles, que salieran de ahí donde estaban, porque iba a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces salió Lot con su esposa y sus hijas, pero la mujer de Lot volvió los ojos al mundo y murió. Entonces fíjense bien, en una familia, por la fe vamos a decir, por la fe del hombre, por mi fe, mi familia es bendecida, mi esposa y mis hijos. Pero si mi esposa se va al mundo, pierde la salvación, pierde la gracia. ¿Ok? Si mis hijos se van al mundo, o sea, se rebelan contra mí, entonces pierden la gracia de Dios. Mis hijos son bendecidos por mi fe. Por mi fe, mis hijos y mi esposa son bendecidos. Cuando ellos no quieren someterse a la autoridad de uno, entonces ¿qué pasa? Pierden la salvación, pierden la paz. Ahora, tengan en cuenta algo, hermanos. Nosotros como padres no queremos que nuestros hijos sufran. Yo lo he dicho siempre. Eso no existe en este mundo, hermanos. Nuestros hijos van a sufrir, porque para poder llegar a Cristo Jesús, tienen que pasar por los dolores del parto. Entonces, una cosa es que mis hijos anden caminando en el mundo, pero están honrando a su padre. Mientras estén haciendo ellos eso, están cubiertos bajo la gracia de Dios. Pero también llega un tiempo donde el Señor los llama a ellos. Para poder llegar a Cristo tienen que pasar, por ejemplo, a mi hijo ya ahorita, el más chico, tiene 18 años, que es el que vive conmigo, el único que vive conmigo. Entonces yo le digo: mira, mi hijo, yo sé que tú ahorita andas en las cosas del mundo, quieres tu carrera, quieres esto, quieres lo otro, pero acuérdate de esto, siempre, siempre el Señor nos va a llamar para seguirlo. So va a llegar un tiempo donde el Señor para poder llegar a Él, tienes que pasar por los dolores de parto, vas a sufrir. ¿Cómo es que va a pasar en ti? No lo sé. Lo que sí sé es que
para que tú puedas llegar a los pies de Cristo, tienes que pasar por los dolores de parto. O sea, tú también vas a ser un cabezón en cuanto al evangelio. No vas a querer escuchar precisamente porque quieres el mundo y esto. Estos son los dolores del parto. Entonces, recuerda esto, ahí en la medida donde está tu orgullo, ahí vas a ser quebrantada. Entonces, hermanos, tenemos que ver en dónde somos quebrantados, precisamente para poder entender cómo es que el Señor está lidiando con nosotros. Entonces, para que tus hijos reciban la bendición, Dios quiere tu fe. Sí, la tuya, hermana, la de los padres. Dios puede sanar a nuestros hijos a través de nuestra fe. Les voy a dar ejemplos para que vean que Mateo 15:22, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Los discípulos le dijeron, Señor, despídela. Esa es una mujer pagana, no es judía. Jesús le dice, no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos. Y ella contestó sabiamente, no lo negó, no lo negó. Dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de los perrillos, que cae de la mesa de los perrillos. Y Jesús le dice, mujer, por lo que has dicho, ve, tu hija ha sanado. Entonces aquí podemos ver cómo Jesús sanó a esta niña por la fe de la madre. Entonces, esto es así, hermanos. Dios así obra. En Mateo 17:15 dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. ¿Qué hizo Jesús? Lo sanó por la fe del Padre. En Juan 4:49 le dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Yo le dije a esta hermana cuando me habló, me dijo, hermano, ¿puede hacer oración por mí? Le digo, claro que sí. Entonces ya me platicó algo. El demonio siempre trabaja, siempre cuando hay cosas, cuando hay de hablar de la palabra de Dios, alguien le llamó y ya se perdió la comunicación. Yo ya después le mandé unos versículos bíblicos y obviamente estoy haciendo este video también para ella y siempre los estoy haciendo, hermanos. Si ustedes siguen este canal, ustedes saben que yo siempre estoy hablando de esto. ¿Cómo es que el Señor puede salvarnos? Precisamente salvarnos de las angustias, de los dolores. Esto es salvación, hermanos, entiendan esto. Les voy a decir el problema número uno. El problema número uno no es el caso con la hermana. Es que cuando uno habla con las personas, usualmente, no siempre, pero casi siempre, discuten con uno. O sea, hay personas que tienen el dones de sanación, simplemente ponen las manos y sanan. El Señor nos dio estos dones a todos. Yo tengo ese don, pero déjenme de explicarles cómo es que lo tengo. Es a través de la palabra de Dios. Yo sé cómo una persona puede sanar. Jesús lo dijo.
Vayan, vayan y lleven las buenas nuevas. El que crea, el que crea será salvo. Entonces, si yo verdaderamente fui puesto por el Señor, entonces cuando yo vengo y traigo las buenas nuevas, traigo la palabra de Dios y el Espíritu Santo me dice qué es lo que tengo que decir porque no soy yo, casi siempre me doy cuenta de por qué una persona no recibe la bendición. Y la número uno es, se ponen a alegar con uno. No, hermano, pero es que esto, pero mire, deberíamos de hacer esto, no, pero mire el otro. Y van a mirar aquí en los comentarios. Muy probablemente algunas personas ni siquiera van a ver el estudio y se van a poner a criticar. Es típico eso, hermano. Eso es orgullo, hermanos. Eso es orgullo. A mí, por ejemplo, me dicen, no, es que tú no eres, tú no estás en la verdadera iglesia, especialmente en la familia. Les viene el sufrimiento, me llaman, hermano, ¿puedes orar por mí? Llegó un punto, entonces yo le hablo, le comparto la palabra de Dios, pero cuando les digo algo que no quieren escuchar, se ponen a alegar conmigo. Entonces eventualmente, por ejemplo, una hermana mía me dice lo mismo, oye hermano, fíjate que esto. Entonces yo le digo, mira, si tú piensas que yo estoy fuera de la iglesia, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me llamas para que yo ore por ti? Si tú dices que yo estoy mal. O sea, usa tu lógica. Usa tu lógica. No te estoy despreciando, pero simplemente yo te hablo de la salvación, de cómo puedes tener paz. Tú me dices que tienes paz, no la tienes. Precisamente porque no la tienes, por eso me estás llamando. No tienes paz, porque si tuvieras paz, te estarías deleitando en Jesús, que es lo que yo siempre predico. Yo siempre predico a Jesús. Entonces, no pelees conmigo. Jesús, fíjense lo que dijo Jesús. Jesús dijo, todo esto que yo he hecho, les dice a sus discípulos, ustedes también lo van a hacer y aún mayores cosas que las que yo he hecho. Jesús no está cotorreando, hermanos. Jesús no está vacilando, no está... Lo que Jesús está diciendo es correcto, obviamente. Cuando Jesús sanó vamos a decir, a un leproso, lo hizo en la carne, que es bueno, pero nosotros necesitamos ser curados de la lepra del pecado. La lepra es símbolo del pecado, hermanos. Todos somos leprosos antes de llegar a Cristo. Todos tenemos lepra. Todos somos sordos y ciegos antes de llegar a Cristo. Cuando el Señor abre nuestro entendimiento en relación al Evangelio, que nosotros somos pecadores y Cristo murió por nosotros y lo entendemos, entonces ahí es donde el Señor nos abre los ojos espirituales. Entonces cuando una persona sufre por las cosas que le están pasando a sus hijos, esa persona, o sea, esta hermanita, necesita la paz de Cristo. Su hijo necesita la paz de Cristo. ¿Cómo ella puede tener paz cuando su hijo está sufriendo? Fíjense bien aquí, fíjense bien en esto. ¿Ustedes creen que Dios se está volviendo loco por el sufrimiento que tenemos? No, hermano, no. El Padre no está, ¡ay, mis hijos, mira cómo sufren! ¡Ay! No, hermanos. Nuestro Padre Dios es paz. Él sabe lo que le está pasando a Panchito y a Juanito, pero Él tiene paz. Jesús, o sea, Dios encarnado en Jesús,
Él nos hace ver que a Él quiere que todos tengamos paz. ¿Puede una madre tener paz cuando su hijo sufre? Sí, sí puede tener paz. Primero es necesario que ella tenga paz para que su hijo tenga paz. ¿Cómo vamos a orar para que una persona tenga paz cuando tú no tienes paz? Necesitamos la paz primero nosotros. Ya una vez que tenemos la paz nosotros, entonces ¿qué hacemos? Y lo hacemos de una manera automática, pues todos queremos que las personas tengan la paz de Cristo. ¿Quiénes son los que tienen la paz de Cristo? Los discípulos de Cristo. No todos, hermanos, no todos. Entonces, he ahí la importancia de seguir a Cristo, de ser discípulos de Cristo. Entonces, aquí podemos ver que por la fe de los padres, Jesús sanó a los hijos. Entonces, ya entendiendo esto, hermanos, ya entendiendo esto, fíjense bien, son nosotros, ustedes ya recibieron el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Esa es la gracia de Dios para los pecadores, para los del mundo. El Espíritu Santo es la gracia de Dios para la iglesia. Entonces, ya una vez que sabemos que Cristo murió por nosotros, ¿ahora qué? Ahora necesitamos vivir, ser guiados por el Espíritu Santo para que tengamos esa paz. O sea, simbólicamente, ya comimos la Pascua, que es el Cordero de Dios, el Cordero. ¿Dónde lo comimos? En Egipto. Los que no comieron la Pascua, los que no se cubrieron con el Evangelio para la iglesia, reciben la muerte, o sea, sufren, sufrimiento. ¿Por qué? Porque no has comido la Pascua. Entonces el hijo del faraón, que es figura de Satanás, murió. Entonces eventualmente el faraón dijo, vayan y adoren a su Dios. Entonces el pueblo fue salvo del castigo del faraón y su ejército que los castigaba. Dios los salvó gratuitamente. Pero ¿qué les dijo? Vayan a la tierra prometida. La tierra prometida es tener paz en nuestros corazones, hermanos. Para llegar a la tierra prometida, tenemos que ser bautizados en el mar y bautizados en la nube, pero debemos de cumplir los mandamientos de Cristo, o sea, ser guiado por el Espíritu. No estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, que la gente nos diga los 10 mandamientos, porque nadie los cumplió. Más bien, cuando nosotros comemos la Pascua en Egipto, cuando andamos en el mundo y recibimos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, entonces debemos de morir en el mar, o sea, ser bautizados en el mar, o sea, debemos de morir a los deseos de nuestra carne, o sea, debemos de decirle, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Para qué? Para ser guiados por el Señor. Ya somos guiados por el Señor, porque el Espíritu Santo lo recibimos gratuitamente por escuchar el Evangelio, así como está en Hechos 10. Entonces ya ahora, si somos guiados por el Espíritu, no vamos a andar renegando como renegó el pueblo de Israel en el desierto, previo para llegar a la tierra prometida.
¿Cuántos entraron en la tierra prometida? No entraron, hermanos. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su incredulidad, por su falta de fe. Dios les mandó 10 plagas al pueblo de Israel. Ellos las vieron. Ellos vieron cuando el mar se abrió delante de ellos para que pasaran como por tierra seca. Vieron milagros, así como yo los he visto, los milagros, como el Señor, cuando paso por el mar, lo abre para que yo pase como por tierra seca. Yo veo algunos milagros los veo, otros no. Yo he visto los milagros en mi vida. Y entonces cuando llego al monte, recibo la ley en mi mente y en mi corazón. La ley de Dios. O sea, honra a Cristo y ama a tu prójimo. Ten confianza en Cristo. Entonces tengo que pasar el desierto, hermanos, para llegar a la tierra prometida. O sea, el lugar de reposo. El lugar de reposo es Cristo Jesús. O sea, el Espíritu Santo nos conduce al sábado. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. O sea, en el desierto debemos dejar nuestras cargas. ¿Qué es una carga? El sufrimiento de mi hijo. Hermanita, el sufrimiento de tu hijo es una carga para ti. Ya entrégasela a Jesús. Tú dile, Señor, te entrego mi carga. ¿Quién ama más a la hija? Vamos a decirle Panchita, a mi hermana. ¿Quién ama más al hijo de Panchita? ¿Panchita o Dios? Es obvio que Dios lo ama más. Ya Cristo murió por él. Pero él no lo sabe. Entonces, ¿qué tiene que hacer Panchita, mi hermana? Descansa en Jesús. Búscame a mí, hermana, busca a Cristo con todo tu corazón. Entonces, no se trata de buscarlo en las iglesias, no se trata de se trata de buscarlo en tu corazón. ¿Cómo lo encuentras? En la palabra de Dios. Aquí, en la palabra que estoy compartiendo, es palabra de Dios. Búscalo en la palabra de Dios y en tu corazón. O sea, debes de anhelar a Jesús con todo tu corazón. ¿Qué es lo que buscamos en este mundo? No, le voy a comprar a mi hijo una casa, le voy a buscar un trabajo. No debemos de vivir para los hijos. O sea, en las cosas materiales. Sí debemos de vivir para nuestros hijos. Yo vivo para ustedes, mis hijos espirituales. ¿Cómo? Compartiendo la palabra de Dios y orando por ustedes. Y ustedes deben de hacer lo mismo. No vivir para las cosas materiales de este mundo. El que ama más a sus padres o a sus hijos, o sea, yo quiero que a mi hijo le voy a comprar una casa, a mi hijo para que no se tenga que preocupar. No. Mejor trabaja para Cristo, ¿ok? Para que lleves el alimento espiritual, porque el que tiene el alimento espiritual puede tener paz, aunque no tenga dinero, aunque no tenga casa, aunque no tenga trabajo. Entonces, la iglesia que ha llegado a la tierra prometida lo entiende. La iglesia que se la pasa sufriendo no ha entrado en el descanso del Señor. El descanso ya comienza aquí, hermanos. En el mundo tendrán aflicción, dice Jesús a sus discípulos.
Yo tengo aflicciones todos los días, pero me dice Jesús, ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo, por ejemplo, la aflicción de ayer, ya quedó ayer. Yo ayer tuve aflicciones. ¿Qué hice? Descansar en Jesús. Gracias, Padre, por darnos a Jesús. Gracias, Cristo Jesús, Señor, por haber llevado a usted mis vergüenzas. Gracias, Señor. Siempre me voy a la cruz, porque en la cruz está manifestado el amor del Padre y del Hijo. ¿Quién me lleva ahí? El Espíritu Santo. Entonces vamos a la palabra. ¿Por qué hay personas que no reciben la paz? Entonces, ya entendieron, hermanita, ya entendió que por su fe su hijo puede tener paz. ¿Ok? Entonces, no, pues yo tengo fe. Ahora fíjense bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que poner por obra nuestra fe. Ahí les va un ejemplo. Hablando Jesús. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. Okay. Lo está diciendo Jesús, no yo. Esto también me aplica a mí. Fue dicho, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, hermanita, si usted se enoja contra su hermano, esto es para todos, esto también es para mí, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, no va a faltar a lo mejor un comentario aquí que me van a decir necio. Usted no entiende, hermano, es típico. Fíjense, aquí lo dice Jesús. El que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato, o sea, estúpido, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, entonces fíjense, yo por ejemplo, la semana pasada, yo abrí el canal para los comentarios. Un hermano me puso un comentario en un estudio que yo hice hace exactamente un año. Entonces yo puse un comentario, hermano, ¿cómo lo trata la vida? Porque yo le deseo mal. No, hermano. No, yo no le deseo mal a nadie. Pero yo sé que cuando una persona pelea conmigo, no pelea conmigo. Pelea contra Dios, porque yo simplemente doy palabra de Dios. Al que tiene oídos para oír, oye. Entonces están ahí los fariseos que nomás andan viendo, ahí andan juzgando todo mundo. Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene cuidado de todos. Entonces yo lo hago por amor a mi hermano. Hermano, ¿cómo lo trata la vida? Yo estoy seguro que le va mal. ¿Por qué? Porque se la pasa como un fariseo. Jesús no vino a pelear, hermanos. Jesús vino a salvar. Pero eso no quiere decir que no pelearon contra él. Los fariseos y los escribas pelearon con Cristo. Entonces Jesús dijo, si pelearon conmigo, si a mí me persiguieron, también van a pelear con ustedes. Entonces, pero al último se trata de traer una trompeta, otra trompeta, otra trompeta. O sea, cuando se toca la trompeta es cuando nos llega la palabra de Dios. Nos viene la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a escuchar o te vas a poner a alegar? Entonces, fíjense. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y aquí yo les voy a compartir cómo ayunar correctamente. Cuando una persona no tiene paz, necesita ayunar, hermanos.
necesitan ayunar. Necesitas amar a tu prójimo, que es lo que dice Jesús. No estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy. Ama a tu prójimo. Ámalo. Es un mandamiento de Jesús. Tenemos ley. Ama a tu prójimo. Fíjense bien. Si tú ayunas, y ahorita les voy a decir cómo ayunar, y en el momento que tú te pones a ayunar o te pones a leer la Biblia para estudiar la palabra de Dios, o ahorita mientras estás escuchando esto y tú dices, pues me voy a poner a orar, y te viene algo al pensamiento, ese es el Espíritu Santo trayéndote a tu mente, así es como nos habla el Espíritu Santo, trayéndote a tu mente lo que tienes que hacer o lo que estás haciendo mal. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Les voy a dar un ejemplo. Está escrito, en el Antiguo Pacto está escrito, que a las mujeres y a los hombres adúlteros, si los encontraban en adulterio, tenían que apedrearlos, matarlos a pedradas. Ahora fíjense bien, el pueblo de Israel nunca entendió la ley. ¿Qué hacían ellos? Los mataban literalmente a pedradas. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús vino a enseñarnos la ley de Dios. Le traen una mujer que la encontraron en pleno adulterio y vinieron para tentarlo. Jesús, a esta mujer la encontramos en pleno adulterio. ¿Qué tenemos que hacer? Y fíjense bien, hermanos, fíjense bien. Jesús hizo lo que estaba escrito en la ley. Matarla a pedradas. O sea, mostrarle, enseñarle los 10 mandamientos que estaban escritas en 2 tablas de piedra. ¿Qué hizo Jesús? Jesús cuando hacía un milagro, ¿cómo lo hacía? Como lo hace todavía, con el dedo de Dios. ¿Quién es el dedo de Dios? Los ángeles. Gabriel es un servidor de Cristo. Miguel es un servidor de Cristo. El ángel, el dedo de Dios. Jesús con su dedo en el suelo se puso a escribir: no matarás, no adulterarás. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero cuando Jesús con su dedo literalmente lo estaba haciendo en el suelo, ¿cómo sé que eso era lo que estaba escribiendo Jesús? Porque eso es lo que dice la ley y porque el Espíritu Santo me lo reveló. Porque tengo el don de ciencia. No soy yo, hermanos, no es porque yo sea más inteligente que otras personas, no, es el Espíritu de Dios el que nos enseña. A través del Espíritu de Dios, unos hacen milagros, otros tienen dones de sanación, otros tienen el don de ciencia. Por eso yo sé lo que escribió Jesús, porque lo entiendo. ¿Por qué lo entiendo? Porque el Espíritu Santo me lo reveló. Entonces Jesús, cuando escribe con su dedo, no solamente lo estaba escribiendo en la tierra, lo estaba también haciendo en la tierra simbólica, o sea, en la mente de los que estaban ahí. Entonces Jesús se levanta cuando escribió los primeros mandamientos y dice: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Jesús ya lo había hecho. Jesús arrojó la primera piedra, o sea, escribió con su dedo los pecados de los que estaban ahí en sus mentes. Se volvió a agachar porque eran 2 piedras. Los primeros 4 mandamientos están en la primera piedra y los siguientes 6 están en la segunda piedra. El primer mandamiento es: yo soy Jehová que te saca de tierra de servidumbre, que te sacó de tierra de servidumbre. Ese era el primer mandamiento. Había que creer. El segundo es:
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los primeros 4 están a Jesús. Jesús dijo, no jures. Entonces el juramento queda excluido, no debemos de jurar más. Entonces cuando se levanta, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Entonces, comenzando con los más viejos, acusados en su conciencia, ¿quién les puso los pecados ahí que habían cometido? Jesús mismo, a través del dedo de Dios, o sea, el Espíritu Santo, les pone en su mente como diciendo, ay Ramón, aquí están tus pecados, y Jesús lo sabía. Pues comenzando con los más viejos, se fueron, hasta que dejaron a la mujer sola. Entonces le dice, ¿en dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dice, ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Jesús no vino a condenar a nadie, hermanos. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. En Romanos 2:4 dice que cuando nosotros verdaderamente encontramos a Dios, eso nos guía al arrepentimiento, a dejar el pecado, el dejar la vida de pecado. Entonces, ¿por qué la gente no deja de pecar? Porque no conocen a Cristo todavía, hermanos. Entonces, antes de andar enfocándonos en otras cosas, debemos de conocer a Jesús. Nosotros no podemos conocer a Jesús si no perdonamos. O sea, vamos hacia la tierra prometida. Ya somos salvos, ya Cristo murió por nosotros. ¿Ahora qué? Bueno, si vas por el desierto, mi hermana ahorita va por el desierto, su hijo también, van por el desierto, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Cumplir la ley. ¿Y cuál es la ley? Honrar a Cristo y amar a su prójimo. Y honrar a Cristo implica confiar en Él. Confiar en Él. Entonces, si viene por el desierto y de repente la muerde la serpiente, y por eso le vienen los temores, ¿qué tiene que hacer? Mirar. Vayan y lean Juan capítulo 3, antes de llegar al 16, el contexto. El que mire la cruz, o sea, Cristo murió por ti. Si te muerde la serpiente, vas a sanar. Pero si tú crees que Jesús murió por ti, los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tenemos que amar y tenemos que confiar en Cristo. Entonces, fíjense, yo ahorita les voy a decir cómo ayunar correctamente. Entonces, fíjense, el Espíritu Santo, si traes una ofrenda al altar, o sea, vamos a orar por el hijo de esta hermana, Panchito, para que el Señor le traiga la paz. ¿Cómo se la va a dar? ¿Cómo se la va a dar? A través de la fe de su madre. Entonces, la que necesita la fe es la madre, no el hijo. Ahorita, mi hermana es la que necesita poner por obra la fe. Entonces, vamos a orar para que mi hermana Panchita, mi hermana la que me habló, Dios le aumente su fe para que ella entre en el descanso. Pero Panchita tiene que hacer esto también. Panchita, si tú te pones a orar por tu hijo, si tú te pones a buscar a Cristo, pero te viene a tu mente algo que has hecho mal, pero si ahí te acuerdas que tu hermano, ese hermano puede ser su esposo, puede ser el papá de Panchito,
puede ser su vecino, puede ser a alguien que ella le tenga que no haya perdonado. Pero si ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja de orar, deja de hacer lo que estás haciendo, y ponte, reconcíliate primero con tu hermano o con tu hermana. Y entonces ven y ayunas y haces oración, porque la oración es una ofrenda también, hermano. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. Y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Fíjense, Jesús murió por nosotros, Él pagó por todos nuestros pecados, sí. ¿Cuánto le debemos a Jesús simbólicamente? Aquí se los voy a leer. Mateo 18. Por lo cual, hablando Jesús por pluma de Mateo o Leví, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Aquí están los 10,000 talentos, hermanos, son todos nuestros pecados, de toda la vida. Panchita, hermana Panchita, si a ti Cristo te perdona, Dios te perdona todos tus pecados, los de toda tu vida, 10,000 talentos, ¿ok? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, vamos a decir hermana Panchita, usted le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. No, ya Cristo lo pagó en la cruz. ¿Ok? El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, vamos a decir, si mi hermana Panchita halló uno de sus consiervos que la ofendió, que le debía 100 denarios, o sea, la robó, le dijo algo, o pudo haber sido algo grave también, lo que sea, el pecado que sea, el que sea, tienes que perdonar todos los pecados que fueron cometidos en contra tuya. Pero ¿qué hace aquí? Y haciendo de aquel que le debía 100 denarios, vamos a decir que lo insultó y no lo perdonó. En este caso aquí le debía literalmente. Le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. ¿Se fijan? Aquí perdemos la gracia, hermanos. Fíjense bien. Ya Jesús murió por nosotros. Esa es la gracia de Dios. Pero tenemos ley. Nosotros no podemos ser la sal del mundo si no perdonamos a nuestro prójimo. Si no perdonamos, caemos de la gracia, hermanos. Caemos de la gracia. Pablo lo dice una y otra vez. Vayan y mediten 1 Corintios 10, a los que salieron de Egipto. Él no quiso y lo echó en la cárcel. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Vamos a decir, ojalá y no sea el caso de Panchita, porque el corazón de Dios solamente ella lo conoce. Dios conoce el corazón de mi hermana. Ha perdonado a su prójimo. Si ella no perdona a su prójimo, Dios no va a sanar a su hijo. Dios no lo va a sanar. ¿Por qué? Por lo menos por la fe de ella. ¿Por qué? Porque ella no quiere amar. Nosotros somos instrumentos de bien o de mal, hermanos. Ahora, mi hermana, yo le dije, mira, voy a hacer un estudio, escúchalo. Si te llegan a tu mente pensamientos de lo que tienes que hacer, hazlos. Hazlo.
hazlo, perdona, o haz lo que el Señor te está diciendo a través del Espíritu Santo, en los pensamientos que te está trayendo. Entonces fueron y le dijeron al Señor. ¿Quién le dice? Los ángeles de Dios. Entonces, llamándolo su Señor, le dijo, siervo malvado. En este caso, sierva malvada. En el caso de que fuera así por mi hermana. Ahora estamos orando por la hermana, Panchita, y por su hijo. Por sanación. O sea, ¿qué es más fácil decir? ¿Sus pecados le son perdonados o que salga el demonio de la incredulidad? O sea, en todo caso, para recibir el milagro de la vida, descansar en Cristo. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, de tu prójimo, como yo la tuve de ti? Entonces su Señor, enojado, aquí está la ira de Dios, hermano. Aquí está la ira de Dios. Por eso el Señor dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no amaron. Tenemos que amar, hermanos, por Dios. Oh, no es por obras. Dios le dijo a Abraham, mira, tú vas a tener descendencia, así como las estrellas del cielo. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahí está la salvación. Le fue contado por justicia. Cristo murió por nosotros. Yo te creo, Señor, te es contado por justicia. Ahora fíjense bien. Entonces el Señor, una vez que nació su hijo, el hijo de la promesa, 20 y tantos años después, y en la medida que iba creciendo su hijo, en la medida que iba creciendo, el hijo de la promesa, aunque el hijo de la promesa era Jesús, pero también Isaac en la carne, el Señor le dijo, dame a tu hijo, ofréceme a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham no se puso a alegar con Dios. No, Señor, ¿por quién te entiende? Primero me dices que me das un hijo y luego me dices que no. Abraham no hizo eso, hermanos. Abraham agarró a su hijo y lo llevó para ofrecérselo a Dios. Hermana Panchita, tú debes de hacer lo mismo. Tú ofrece tu hijo a Dios. Señor, hágase en mi hijo según tu voluntad. Ofréceselo. ¿Quién ama más a tu hijo, tú o Dios? Ofréceselo. Descansa en Jesús. No pelees contra Dios. Entonces Abraham obedeció, lo agarró. Su mismo hijo le dijo, Padre, traemos todo para el sacrificio. Él ya sabía lo del sacrificio, obviamente lo había llevado. Pero no traes la ofrenda. ¿Qué le dijo? Dios proveerá. Abraham estaba a punto de ofrecer a su hijo, o sea, de matarlo literalmente. Y el ángel de Dios le dijo, ya veo que tienes temor de Dios. ¿Qué hizo Dios a Abraham? Tú me diste tu hijo, no te permití que lo mataras. Yo te doy a mi hijo y voy a permitir que lo maten. Ahí está el amor de Dios, ahí está el evangelio, hermanos. ¿Me ama Dios? ¿Cómo puedes decir si te ama Dios? Ya Él nos dio a su Hijo amado Jesucristo. Entonces, si no perdonamos, fíjense, tampoco Dios nos perdona, hermanos. La salvación es gratis, ya la tenemos, pero tenemos que tener fe y nuestra fe va a ser probada. La prueba fue el mar, cuando viene Satanás en contra de ellos y tienen al mar enfrente.
Entonces, ¿qué tenemos que nosotros que tener? Hermanos, viene un tsunami, viene un tsunami, viene una persecución en contra de la iglesia como nunca, hermanos, porque es a nivel mundial, es a nivel mundial. Lo que viene, hermanos, prepárense, prepárense, el coronavirus solamente fue el comienzo. Prepárense, estén despiertos, orando en todo momento. Suban al monte de Jehová. Busquen a Jesús con todo su corazón. A nivel mundial, muchos niños y jóvenes y ancianos, Satanás se los está comiendo. ¿Cómo? Muchos se preocupan por todo, se suicidan, muchos se suicidan. Muchos ancianos escuchan voces y ¿qué escuchan? Ya mátate, hombre, pues ¿para qué vives, hombre? Ya quítate la vida. Esa es persecución, hermanos. Eso está pasando en todo el mundo. Y la gente jugando. Debemos de orar, hermanos. Oremos por todos. Oremos unos por otros. Entonces, en Mateo 5:20 Jesús dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, los fariseos se querían justificar con la ley. ¿Okay? La justificación era por creer que Jesús era el Mesías. Los fariseos no creyeron. Entonces Jesús les dice: si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no pueden descansar en mí. No pueden. Entonces, ya una vez que Cristo murió, ahí está la salvación. ¿Ahora qué? Ahora vamos a honrarlo. Fíjense, ve los 10 mandamientos para la iglesia. Honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo. O sea, tú, por guardar la ley ceremonial y la ley de los 10 mandamientos, no eres salvo. Ya eres salvo. ¿Ok? Ya eres salvo. Son los primeros 4 mandamientos, o vamos a decir los primeros 3. El de jurar, Jesús dijo: no juren. Entonces nada más está: yo soy Jehová que te sacó de tierra de servidumbre. En el Nuevo Testamento es: yo soy Jesús que murió por ti, di mi vida por ti. Cree que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. 2. No tendrás dioses ajenos delante de mí, incluyendo tus hijos. Si tú amas a tus hijos más que a mí, no eres digno de mí. Eso es idolatría. Tú descansa en Cristo. No tengas dioses paganos delante de ti. Busca a Jesús. El 3, no jures. El 4, descansa en Jesús. El sábado se hizo para nosotros, no nosotros para el sábado. O sea, descansa en Jesús. Entonces ya una vez que haces esas cosas, no jures, honra a Jesús, Él murió por ti, ya eres salvo. ¿Ahora qué? Ahora recibes el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio. Ahora, por el Espíritu Santo, ama a tu prójimo. El Espíritu Santo te ayuda a amar a tu prójimo. ¿Eres tú? No, es Cristo en ti. Entonces, cuando ames a tu prójimo, no presumas, porque en realidad es Cristo amando a tu prójimo en ti. Pero si no tienes a Cristo, no puedes amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque prefieres las cosas del mundo. Fíjense en Juan 16. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador
el que te consuela, no vendría a ti. Mas si me voy, os enviaré. Cuando el Espíritu Santo venga, o sea, el Consolador, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién es el que convence? ¿Yo o el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo, no yo. Ahora, el Espíritu Santo puede usar esta escritura y a través del Espíritu que está en mí, te puede convencer, no yo, sino el Espíritu, convencerte a ti de lo que te estoy diciendo en relación a la palabra de Dios, para que lo entiendas. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos ayuda. ¿Para qué? Aquí está, mira. Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Se fijan? Pedro no creía en Jesús, hermano. Jesús le dijo, todos me van a negar. No, Señor, aunque me maten. Todos decían eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Pedro, el carnal y todos los demás? Bueno, llegaron por Jesús, que saca la espada y dice, yo no soy un sacatón. Y que le quiso cortar la cabeza, no la oreja. Jesús lo sanó de la oreja al que le quiso cortar la cabeza. Si le hubiera dado así, para partirle la cabeza en dos, y él se hubiera sacado, le hubiera cortado el oído, la oreja, y la parte de aquí, el hombro. Pero Jesús le sanó solamente la oreja. ¿Qué nos dice eso? Que él se hizo así. Pedro le quiso cortar la cabeza. Jesús le dijo, guarda esa espada. El que espada vive, a espada morirá. Pedro no entendía. Pedro pensaba que iba a ser como alguno de aquellos seguidores de David. Sí es como un seguidor de David, pero espiritual. Pedro todavía no entendía, hermano. Pedro se enojó. ¿Cómo que guarda la espada si yo no quiero que te maten? Entonces se llevan a Jesús y Pedro va de lejos. Lo negó. Ese mismo día lo negó, hermanos. Eso somos nosotros en la carne. En la carne todos negamos a Jesús. Todos sin excepción. ¿Cuándo es cuando no negamos a Jesús? Cuando estamos en el Espíritu. El Espíritu no niega a Jesús. Entonces necesitamos el Espíritu que Cristo nos mandó para que a través del Espíritu lo honremos. Entonces, ¿cómo es como lo honramos? En espíritu y en verdad, no en la carne, hermano, no en la carne, en el Espíritu. Entonces, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, o sea, Satanás. En Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que tengan paz. No, para que en mí tengan paz. Yo no les hablé estas cosas para que tengan paz, no, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Fíjense, hermanita, fíjense. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. En 1 Corintios 7:14. Vamos a decir, yo se los he dicho, mi esposa. Aquí, vamos a decir que mi esposa es sierva de Dios. Yo no, yo ni siquiera soy creyente. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado
en la mujer, sierva de Dios, y la mujer incrédula en el marido. O sea, por la fe tuya, tus hijos son salvos. Por mi fe, mis hijos son bendecidos. Mi esposa está fuera de lo que es vamos a decir, la salvación. ¿Por qué? Porque anda en el mundo. Porque yo siempre hablo de mi esposa, como si yo hablara mal de mi esposa. No, hermanos, no lo hago por eso. ¿Saben por qué? El ser humano tiende a ser ídolos de los hombres. Yo lo digo siempre con el afán de que entiendan de que yo soy pecador igual que ustedes. En el espíritu, Dios me muestra estar en espíritu y en verdad. La carne es pecadora, hermanos. Ahora debemos de hacer morir las obras de la carne. Entonces, ¿por qué yo les digo esto? Porque hay esperanza. Mi esposa anda en el mundo y por andar en el mundo le va mal. Pero debemos de orar. ¿Cómo yo no voy a orar por mi esposa? Entonces el Señor me dijo, tú haz lo que yo te puse a hacer. Yo le voy a cambiar su corazón. Está bien, Señor. Entonces, ¿por qué lo digo, hermanos? Para que no piense de que yo soy una persona, vamos, yo soy igual que todos. Yo soy igual que todos. O sea, lo digo para que vean, para que no hagan del hombre ídolos. El que hace todo es Jesús, hermanos. O sea, porque hay gente que dice, por esto lo digo. Hay gente que dice, no, mi mujer se fue con otro. La Biblia dice que me puedo divorciar. No, hermanos, no dice eso. La Biblia no dice eso. Dios repudia el divorcio. Entonces, ahora, si andamos en el mundo, pues no tenemos conocimiento y hacemos lo que pensamos que es lo correcto. Pero ya una vez que estamos en el Señor me dijo, no, yo nunca autoricé el divorcio. Está bien. Ahora yo tengo hijos. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Por qué se están matando los hijos? ¿Por qué los hijos andan todos locos, sin entendimiento? Por el espíritu de Jezabel, hermanos. El espíritu de Jezabel está en su apogeo. ¿Para qué necesitamos a los hombres? Dicen muchas mujeres feministas. El feminismo le ha lavado el coco, por decirlo así, a muchas mujeres en la iglesia. Entonces, ¿no necesitas al hombre? Ok. Entonces, ¿qué pasa? A ver cómo vas a lidiar con tus hijos. Esto es verdad con los hombres también. Los hombres están despreciando a las esposas infieles. Y eso no debe de ser así, hermanos. Cuando digo de despreciar, estamos hablando en el perdón. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi prójimo? Siempre. Siempre. Entonces aquí está, fíjense lo que dice Pablo. El marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, para que nuestros hijos sean santos,
debemos de tener paz con el padre de los hijos, con la madre de los hijos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo le sirvo al Señor y mi esposa anda en el mundo. Mientras mis hijos se sometan a mi autoridad, o sea, mientras me honren, son salvos. Si mis hijos me deshonran, entonces se salen de la cobertura, hermanos. Así como le pasó a la mujer de Lot. Entonces, ¿puede una mujer, vamos a decir que Panchita se casa con Panchito, Panchito se fue con otra mujer y ya tiene hijos con otra mujer? ¿Qué pasa ahí? Sus hijos no pueden ser, sus hijos pueden ser salvos. Si Panchita sigue a Cristo y sus hijos son santos. Pero casi siempre, hermanos, casi siempre, es más típico en las mujeres, en las madres que en los padres. Las madres no quieren que los hijos sufran. Eso no es una realidad, hermano. Eso no es una realidad. Todos tenemos que pasar por el sufrimiento. No hay de otra. Ahora, podemos tener la cobertura como hijos por la fe de nuestra madre, de nuestros padres, y nos va a ir bien. Entonces, ya dependiendo del orgullo, entre más orgullo, más difícil es el castigo, hermanos. Está en vayan y estudien acerca de las trompetas. Las últimas 3 trompetas son las más dolorosas. O sea, dice, ¡ay! Cuando se toquen de las últimas 3 trompetas. Entonces, hay que seguir a Cristo, preferiblemente en la primera trompeta o en la segunda, no en la quinta o en la sexta o en la séptima. Entonces, en Romanos, yo voy a terminar con Romanos 12, dice 9, el amor sea sin fingimiento. Perdón, no les he compartido lo que dice Pablo en relación al ayuno. Su hermanita, yo estoy orando por usted y por su hijo, para que el Señor aumente su fe, para que le abra los ojos del entendimiento, para que si el Señor quiere que sea hacer su discípulo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces estoy haciendo un llamado para que sean discípulos del Señor. Entonces debemos de ayunar. El ayuno, dice Pablo, y aquí estoy sacando de la carta a la Odisea, que no está en la Biblia, pero la menciona en la carta a los Colosenses. Porque el Señor no tiene complacencia en el ayuno del estómago, pero sí en el del corazón. Por eso ayunad día y noche en el corazón. Entonces así ayunaréis en el espíritu y en verdad. Si yo los pusiera a ayunar según la doctrina hipócrita, que es lo mismo que dice Isaías 58. Fíjense bien, hermanos. El ayuno implica buscar a Dios, buscar a Cristo con todo tu corazón, con todo tu ser. Ese es el verdadero ayuno. Anhelar a Cristo, conocer a Cristo. Por eso yo les digo, Jesús, yo te quiero conocer. Jesús, yo te quiero seguir. Señor, muéstrame tu rostro. Señor, hagan esto día y noche. Hermana, haz esto día y noche. Día y noche. Día y noche. Día y noche. Jesús no está lejos. Reconoce tus pecados. Señor, perdóname, porque ya sé que si no has perdonado, ¿no? O si te llama más el mundo, Señor, perdóname, porque en realidad
prefiero más el mundo. No lo sé. O sea, en todo caso, la paz la obtenemos cuando encontramos a Cristo. Es Cristo quien viene y nos da la paz. Entonces ya una vez que tienes la paz, que sobrepasa todo el entendimiento, entonces ya no te vas a preocupar por el sufrimiento de tu hijo. Entonces, ya a través de tu corazón que tiene paz, el Señor va a sacar a tu hijo de, de donde esté sometido. Entonces ya el Señor te da la sabiduría, te da la fe, para que ya no, y sobre todo te da la paz que sobrepasa el entendimiento, para que ya no te preocupes. Te lo quita de una forma sobrenatural. Entonces, al quitártelo a ti, tú vas a estar ahí ¿para qué? Para enseñarle a tu hijo con tu ejemplo. Imagínense, no lo digo eso para burlarme de nadie, no. Nosotros queremos mostrarle a nuestros hijos o queremos enseñarles que sigan al Señor, cuando nosotros no lo hacemos, hermanos. La mejor forma de enseñar a nuestros hijos es nuestro caminar. Cuando mi hijo me ve, cuando yo tengo una situación y mi hijo sabe y se me queda viendo a ver qué voy a hacer, ahí tengo una oportunidad para enseñarle a mi hijo. Papi, ¿cómo vamos a pagar la renta? Dios provee, mi hijo, Dios cuida de nosotros. Entonces él se me queda viendo como diciendo, pero no tenemos dinero. Dios provee, mi hijo, no se preocupe. Gracias, Padre amado, por darnos a Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Y de una forma sobrenatural, de repente vienen a mi casa, hermano, aquí le traigo para que pague la renta. Y mi hijo se queda. ¿Qué pasó? Le digo, ¿te fijas? Es Dios cuidando de nosotros. Entonces yo le puedo decir a mi hijo, tienes que tener fe. Y luego vienen de repente, ¡ay, no sé cómo va a pagar la renta! ¡Ay, esto y el otro! Entonces, cómo le vamos a enseñar así a nuestros hijos, hermanos? No, entonces necesitamos fe. Esa fe la encontramos, es un fruto del Espíritu, buscando a Jesús con todo nuestro corazón. Siempre, siempre y siempre. Yo todavía sigo buscando a Jesús todos los días. Señor, hábleme. Hable, Señor, que su siervo escuche. El Señor me da palabra. El Señor me habla en sueños. El Señor me da palabra para compartir con ustedes. Entonces vamos a ayunar con el corazón, así como dice en Isaías 58. ¡Ama a tu prójimo! Ese es el verdadero ayuno. Y busca a Jesús. Dos males hizo mi pueblo, dice en Jeremías 2. Se olvidaron de mí. ¿Cómo se van a olvidar de Jesús, hermanos? Busquen a Jesús todos los días, todos los días. Yo lo conozco desde hace como 12 años. Todavía le busco a Jesús. Ahora, ya cuando estamos en Jesús, ¿es necesario ayunar? No, ya cuando estamos en Jesús, tenemos a Jesús. Entonces, fíjense, si yo os pusiera a ayunar según la doctrina hipócrita de aquel que ante vosotros aparenta como si ahorita ya solo estuviera con un solo pie sobre la tierra y todo lo demás en el cielo, entonces vuestro ayuno no tendría más valor de aquel que el de los gentiles, que comen en días festivos las golosinas más refinadas para después estar tanto más libidinosos que en un día común y corriente en que tienen su alimento diario habitual. ¿Cómo ayunamos? Vamos a buscar a Jesús con todo nuestro corazón y vamos a amar a nuestro prójimo. Vamos a orar por los más necesitados, vamos a perdonar al que nos ofenda. Entonces, ya entendiendo el ayuno, vamos a hacer, yo cierro con Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Gócense en la esperanza. Hermanita, gózate en la esperanza. Ve y mira Romanos 5 del 1 al 5.
Gózate en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Voy a compartir eso, me lo da el Espíritu ahorita. El hermano Wilkerson, el hermano David Wilkerson un día compartió, él ya se fue con el Señor. Un día vino una mujer y le dijo, hermano, quiero a ver si, quiero que ore por mí, creo que me dijo por mi hija, no recuerdo muy bien. Entonces le pregunta a él, dice, a ver, está bien, yo oro, dice, pero quiero preguntarle algo. Dice, ¿cuánto ha orado usted por su hija? No, pues hermano, es que yo casi no tengo tiempo. Ah, no, dice. O sea, no es así. O sea, fíjense bien, hermanos. Nosotros tenemos a través de Cristo Jesús, nuestras oraciones pueden llegar al cielo, llegan al cielo. Entonces, cuando le pedimos a otras personas que oren, pero nosotros no lo hacemos, me viene a la mente el versículo donde dice, mira a la hormiga, perezoso, cómo no tiene quien la gobierne y busca su comida para los días del invierno. O sea, hermanos, cuando buscamos a Cristo Jesús, cuando la vida pues nos trata más o menos, vamos bien, debemos de buscar a Jesús con todo nuestro corazón, alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vienen días malos. Y los días malos, ¿cómo nos ataca Satanás? Con nuestros hijos, con enfermedades, con situaciones. Entonces tenemos que tener la comida. ¿Cuál es la verdadera comida? Es Jesús de Nazaret, es la verdadera comida. Entonces, ¿tú cómo pides que venga y ore por ti? Tú no oras. O sea, te conviene que tú ores. Tú puedes hacer eso sin necesidad de venir así. Obviamente, cuando una persona es débil en la fe, pues debemos de llorar con los que lloran. Pero debemos de madurar, hermano. Siempre nos vamos a quedar como niños. Siempre vamos a ir lechita, 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 lechita. ¿Y cuándo vas a comer carne? Ya tienes 30 años y tú andas tomando lechita. Ya puedes comer carnita y puedes comer elotes, así masticarlo. O sea, busquen a Jesús con todo su corazón. Llamen a su prójimo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, servientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí está también, mucha gente ahorita dejó de dar a la iglesia, compartiendo para las necesidades de los santos. Y no dan, no dan. ¿Has ayudado a los santos? Practicando la hospitalidad. Yo tengo meses, hermano, que no me invitan a mí. No me invitan. Hermano, antes me decían, hermano, ¿puede venir a mi casa? Sí, claro que sí. Yo tengo muchos meses que no me invitan. Ahora, ¿es porque yo ando buscando que me den de comer? Hermano, véngase, le invito a un pozole. Ya dijo, hermano. Y de paso, o sea, ¿qué voy a compartir? La palabra de Dios. Yo no voy al pozole porque me invitaste pozole. Yo quiero llevar la bendición que ya tengo del Señor, mi paz que ya la tengo. Va conmigo, o sea, si me recibes, nunca me invitas. Ahora, si me invitas, no es para que pelees conmigo. Practicando la hospitalidad. Como dicen, fíjense bien, por ahí una escritura que dice, hay personas que reciben ángeles y no lo saben. No lo saben. Debemos de practicar la hospitalidad, hermanos. Bendecid a los que los persiguen. ¿Bendices a los que te persiguen? ¿Quién nos persigue, hermanos?
O sea, ¿quién es el que más nos persigue? Aquí muchos se van a volver locos. ¿Quién es el que nos persigue? Es Satanás. O sea, debemos de bendecir a Satanás, bendecir a los que os persiguen. Satanás usa personas para perseguirnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bendecir a las personas que usa Satanás para perseguirnos, Señor. O sea, viene Satanás y usa el mal. ¿Qué hacemos nosotros? El bien. Gozaos con los que se gozan. Yo me gozo. Gózate conmigo. Llora con los que lloran. No debemos de burlarnos, no debemos de ser presumidos con los débiles en la fe. Debemos de llorar con los que lloran, sobre todo orando. Unánimes entre vosotros. Aquí vamos a ver, ¿verdad? Casi siempre cuando se habla de oren por mí, la gente viene y está dispuesta, pero no faltan los peleoneros. Ahora, no peleen con los peleoneros. No hagan comentarios con los peleoneros. No, cuando no hay entendimiento, no lo hay. Todos venimos de ahí, hermanos. Todos venimos de ahí. Yo a veces comparto por enseñar, por compartir lo que a mí me han enseñado. El único maestro es Jesús, hermanos. Es Jesús. Entonces, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Si una persona está sufriendo, oremos. Si mi hermanita ahorita está sufriendo por lo que está pasando a su hijo, oremos por ella y por su hijo. Yo le estoy dando palabra. ¿Para qué? Para que sane, para que tenga vida, vida en abundancia, para que llegue a la tierra prometida. La tierra prometida es Jesús. Entonces ya depende nuestras oraciones, nosotros podemos hacer eso. ¿Para qué? Para que Dios, en su magnificencia, toque el corazón, por muy rebelde que pueda ser. Es Dios el que hace eso, hermanos. Es Dios el que hace eso. Porque a veces buscamos a Dios religiosamente y no espiritualmente. A veces pensamos que por ir a cierto lugar buscamos a Dios. No, hermanos. Dios no está lejos. No sean sabios, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión, la opinión del mundo y no la del Espíritu Santo. No paguéis a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A mí antes me invitaban, pero eran puras alegaderas, entonces ya no voy. Si me llaman para alegar, entonces no voy. No voy. Sí, o sea, yo traigo palabra de Dios. El Señor me puso. Si me recibes, recibes la paz de Cristo. Si te pones a pelear conmigo, la paz se me regresa. ¿Ok? Entonces, así es con todos los siervos de Dios. Los siervos de Dios tienen paz en el Señor. Así lo dijo el Señor. Entonces, hermanos, oremos por todos, oremos unos por otros, ¿ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.